pero es tradición pura. En el campo, ¿quién no conoce lo que son estos menjunjes? Menjunje, se le decían antes, a todo ese tipo de preparados con un montón de hierbas y una cantidad de cosas más, que no tenían un orden específico. Es decir, se iban entreverando, le iban agregando cosas sin pesar, sin medir nada, y con lo que tenían a mano. De ahí surgieron una cantidad de aliños, como se le dice ahora, y en este caso, este menjunje se denominó chimichurri. Vamos a hacer una cosa, esto es una delicia para el paladar, acompañando con él cualquier tipo de carnes. Vamos al video y te muestro cómo lo hago yo al menos. Vos contame si lo haces de otra manera, y si no, estás aprendiendo. ¿De dónde proviene el nombre de menjunje? 3 cucharadas abundantes, o 4 ahí más o menos, 3 o 4 cucharadas de orégano. Orégano deshidratado. El chimichurri, aparte del orégano, lleva ají. El chimichurri uruguayo va con algo de picante. No es mi caso. Para no ponerle solamente picante de ese fuerte, tengo este condimento que es para carnes también, que ya tiene agregado una cantidad de hierbas deshidratadas y además tiene algo de ají. Así que me voy a cuidar con esto y voy a poner ahí, más o menos ahí creo que se ve la cantidad. No llega a una cucharada. Pero eso es muy a gusto personal. También, si de picante se trata, pero con un sabor algo diferente, tenemos la pimienta negra. Molida, pero no mucho. Bueno, a gusto también. Y aquí vamos a ponerle, ustedes ven la cantidad. No es una cucharada entera, por cierto. Un poquito también, ni tanto, ni media cucharada de sal, un poquito. Vamos a agregarle un vaso más o menos, vamos a ir viendo, de aceite de oliva o el que ustedes quieran, para ir hidratando todas estas hierbas. Ustedes recuerden que el chimichurri uruguayo debe de quedar bastante líquido, no tiene que quedar espeso. Así que para estas cantidades que les vengo dando de ingredientes deshidratados, creo que con un vaso vamos a andar pero muy bien. No se lo voy a agregar todo todavía, voy a esperar que hidrate un poco y luego en todo caso le pongo el resto. Vinagre de alcohol. También ustedes vieron, estaba en medio vaso, le puse un cuarto. Vamos a ir esperando que esto vaya hidratando porque, ¿verdad? Esto se va a hinchar. Al hidratarse las hierbas, esto se va a hinchar. Y no queremos, ya les dije, que quede compacto. Entonces, mientras esto se va hidratando, vamos a picar el perejil y ajo. Unos dientes de ajo, los que ustedes quieran. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los picamos bien chiquitos. Esto vamos a hacerlo bien a la criolla. De ese modo nos aseguramos de que quede un chimichurri impresionante. Bien finito, miren. ¿Ven? Bien finito, bien chiquito, no molido. No lo vayan a pasar en una procesadora porque de criollo no va a tener nada. El ajo para el chimichurri uruguayo es cortado a cuchilla. Así que el ajo lo tengo pronto y vamos al perejil. Un atadito de perejil fresco. También arrancamos y lo picamos bien, pero bien chiquito. El perejil es muy fácil de conseguir fresco, así que no creo que vayan a tener inconveniente ninguno. Pero los demás ingredientes a veces no son fáciles de conseguir fresco. Y bueno, bienvenidos sean los deshidratados. Machacamos bien. Uno de los perfumes más lindos que hay cercanos al fogón es esto, el perejil fresco. Mejor que con una picadora, ¿verdad? Pasaron 30 minutos más o menos, esto ya estaría hidratado. O por ahí, se va a seguir humedeciendo todo. Suscríbete. Ahora sí, el atadito perejil. Esto vendría a ser algo parecido a un mojo. Nosotros acá en Uruguay lo llamamos chimichurri.
En realidad el mojo tiene otra cantidad de cosas que acá no las tiene. Y por último el ajo. Yo no les estoy dando una receta exacta, les estoy mostrando lo que es y de acuerdo a lo que les vaya diciendo el paladar, ustedes les van agregando las cantidades que consideran. Y acá sí, de último vemos ya cómo va quedando y creo que un poquito más le haría falta de líquido porque verdad que aumenta la solidez al agregarle el perejil. Entonces, esto que nos quedaba en el vaso, aceite, se lo ponemos todo y el vinagre también. Y acá sí nos va a quedar con una consistencia súper líquida, con sabor en todo, el sabor a todo. Es imposible omitir esto. El chimichurri, cuanto más tiempo tiene de elaborado, se concentra más. Ahora sí, quedó con la consistencia ideal. La parte del líquido con el aceite le da un aspecto, una textura untuosa que para cualquier tipo de carne va a andar espectacular, explosivo. Esto si vos no lo vas a comer enseguida, lo vas a guardar, lo vas a poner en un bollón y lo pones en la heladera. Antes no se ponía en la heladera, pero bueno, está, ahora tenemos esa facilidad. Entonces hacemos esto nomás. Incluso está esto, si vos estás comiendo y te sobra, guardalo, no lo vayas a tirar. De repente haces una cantidad excesiva y bueno, decís, lo tiro. No, 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 no. Esto te va a aguantar mucho tiempo en la heladera. Bueno, acá ya está. Y te voy a dar otro tip. Aparte de las utilidades, naturalmente, que ya las vengo diciendo, creo, durante todo el video. Esto vas a acompañar cualquier tipo de carnes, lo que se te antoje. Esto es delicioso y entonces vos, de acuerdo a tu paladar, a lo que se te le ocurra ponérselo, hacelo y vas a ver. Pero esto se te va a ir terminando. No te lo vas a comer de un solo saque. Antes de que se te termine, esto vas preparando de a poquito exactamente lo mismo que hicimos antes y se lo vas agregando. Entonces vas mezclando el sabor concentrado que tiene ya todo esto desde antes a los sabores nuevos y se va a ir repitiendo y multiplicando en el tiempo. Este chimichurri es para que lo disfrutes vos. Hacelo, seguí todos mis pasos y después me contás. E incluso si vos lo sabés hacer, contame cómo lo haces, porque pueden haber muchas variantes. Así que, tal cual, hacelo.